inconstitucional y quienes opinan totalmente lo contrario. Nos acompaña en estudio en este momento el abogado penalista Andrés Ojeda. Gracias, Andrés, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo están? Estás en la lista de quienes entienden que sería inconstitucional. ¿Por qué? Porque sería de acceso público, ¿eso es lo que está mal? O si se discriminara y solo fuese para aquellas personas que son procesadas con condena, ahí la cosa cambia. Yo creo que hay muchas cosas acá. El día que Vázquez lo dice públicamente, a mí se me ocurre tuitear que sería inconstitucional y eso me implicó una suerte de aluvión de consultas de parte de muchos periodistas en particular y de la gente. Estudiando un poco para atrás todo esto, vale decir que el proyecto de la calle Pou, que él presenta en 2008, luego en 2013 y luego en 2015, digo, es serio, es estudiado. De hecho, hay varias comparecencias de profesores a la comisión parlamentaria para discutir algunas cuestiones y él incluso le hace ajustes al proyecto hacia la última versión que presenta en el Parlamento. De hecho, le quiero agradecer a Nicolás Martinelli, que es el secretario de él de ahí del Parlamento, que me hizo llegar enseguida, que es amigo, aparte estudió conmigo, me hizo llegar enseguida el último proyecto con la última discusión. Pero más allá de cuestiones puntuales, tiene temas de fondo esto que tenemos que discutir. Cada vez que hay un crimen, una tragedia terrible como esta, es lógico que las sociedades quieran expresar toda su frustración y su bronca a través de lo concreto. Y lo único que tenemos a mano, y sobre todo la parte política, para tapar un poco esa bronca y ese enojo, es alguna ley, escribir algo, lo cual digamos como mensaje de fondo que estamos muy en contra de lo que pasó. Ahora, de ahí a que eso tenga utilidad práctica para evitar que esto vuelva a suceder, hay un paso enorme. Con relación a la pena de muerte, a la cadena perpetua, a la castración química y al registro, que son toda la batería de medidas que han estado en la vuelta estos días, ¿no? Todas las hemos visto. Hablamos del registro porque el presidente Vázquez lo puso sobre la mesa como una opción viable. Entonces, si el gobierno con mayoría parlamentaria lo pone en la mesa como opción viable, ya estamos hablando de algo que está más cerca de ser una realidad. Entonces, en Uruguay tenemos que estudiar para qué tenemos las penas. Esta discusión la hemos tenido muchas veces, pero ahora se torna muy material. Hay un artículo 26 a nivel de Carta Magna, de Constitución de la República, que dice para qué tenemos las penas. ¿Se cumplirá? ¿No se cumplirá? ¿Se cumplirá a medias? Pero me permite, abogado, ¿cómo no? En ese artículo se supone que lo que se apunta es a la reeducación, ¿no? Y a la eventual reinserción de quien fue procesado y condenado. Bien, ahora, expertos lo que plantean ahora con respecto a los delitos de naturaleza, de pedofilia, de abuso y demás... Que no se rehabilitan. Hablan de que no es una situación rehabilitable porque hay otra condición en el medio, ¿no? Que implicaría tratamiento psiquiátrico de por vida o algún tipo de tratamiento de lo que fuera, pero en definitiva que no hay una rehabilitación, y mucho menos en el sistema carcelario uruguayo, capaz de realmente revertir la naturaleza criminal de estas personas cuando es demostrado y comprobado y condenado, ¿no? De acuerdo. Entonces, ahí no le aplica ni el 26. Más o menos, en realidad. A ver, yo no quiero que la gorda del tridente y la antorcha se venga para mi lado, ¿no? Porque es lo que va a pasar cuando pasa esto, ¿no? Está la gente con la gorda, con el tridente y la antorcha viendo a qué lado va, y en la medida que uno diga algo negativo contra un aumento de pena, uno pasa a ser parte digamos, de lo que vamos a la casa a protestarle la puerta. ¿Es una forma de polarizar el debate injusta, creen ustedes? Es interesante ese punto. Sin duda. ¿Es estar a favor de los derechos del victimario o de la víctima? Sin duda. ¿Y cómo parece terrible. Bueno, a ver, aparte, evitemos caer en esa. Y en términos de comunicación es mucho peor todavía, porque esto está partido a la mitad. Y decir cosas relativas a bueno, ver con algún ojo crítico algunas medidas que castigan, uno queda del lado de los que defienden. Evitemos caer en esa polarización, entonces. ¿Cómo aplicaría el 26 para esta persona? El artículo 26 no hace contemplaciones con relación a una opinión técnica médica sobre quién es rehabilitable y quién no. Porque tal vez no lo sabía ni formaba parte del debate en su momento. Naturalmente, pero lo que quiero decir es que para cadenas perpetuas o para este tipo de registros, a mi juicio al menos, habría que reformar el 26. Porque si yo parto de la base de que uno tiene a la gente presa para reeducarla, enseñarle un oficio o aptitudes de trabajo y volver a la sociedad, porque naturalmente yo reeduco a alguien y le enseño es porque vuelve. O sea, la Constitución prevé que esa persona tarde o temprano va a volver. Entonces, si tarde o temprano va a volver y yo lo que quiero es que se reinserte y viva normalmente, lo último que puedo hacer es ponerle una letra escarlata para el resto de su vida. O sea, no digo que esté bien o mal, lo que digo es que es contradictorio. Entonces se solucionaría modificando el 26 y dejando la posibilidad a que efectivamente hay circunstancias que hacen irrehabilitable a un delincuente. Yo creo que hay otras opciones en lugar de reformar esto. Porque, por ejemplo, otra pregunta interesante es ¿para qué queremos el registro?
¿qué queremos lograr con el registro? ¿No? Perfecto, ¿qué hace un registro? Va toda la horda con el tridente y la antorcha contenta con el registro. ¿Qué hacemos con el registro? ¿Quién va a acceder al registro? Si es público, tiene problemas. Bueno, no es público. Y si fuera... ¿Y por qué si fuera público tiene problemas? Lo dijo Rizzo el otro día, lo han dicho otros catedráticos, que el registro da problemas porque hay cuestiones de privacidad de la Constitución que también están previstas. Entonces, ¿lo restringimos o lo hacemos público? Primera discusión difícil, cuando menos. Hay muchos tipos de situaciones que son públicas que también condenan a la persona, el clearing de informe, por ejemplo, bueno, y sin embargo es público. Lo ha dicho la calle Pou en varios lugares, hay una discusión salvaje, jurídica, detrás del clearing de informe. Que cosas negativas pasen no quiere decir que hacer cosas iguales sea mejor, o sea, es exactamente igual de negativo. Yo creo que el clearing tiene problemas, por lo menos jurídicos. A veces el debate se polariza y es entendible, porque entonces estamos hablando del derecho a preservar la intimidad del que tiene el problema de la pedofilia, ¿no? Con el riesgo eventual que supone la sociedad versus el derecho que tiene el vecino de saber que vive a su lado. Pero el vecino entra en la web, ¿no? Porque imaginémoslo, entra en la web y busca el registro a ver a quién tiene en la cuadra. Sí. Perfecto. ¿Y entonces? Y entonces capaz se preocupa de no dejar al nene solo ir caminando a la escuela, qué sé yo. Otra manera. O toma otras medidas de precaución. Yo creo que lo que se quiere evitar, en este caso puntual... No, pero lo que te planteo, ¿no puede ser? Yo lo veo que en realidad... Si vos tuvieras un hijo mañana y te consta que hay un abusador que fue condenado y salió libre, pero que tiene ese tema a cuestas, por más que intente ir a terapia y sacárselo, tiene ese tema a cuestas. ¿Vos no estás más seguro de saber que si es, bueno, vos al saberlo podés prevenir? ¿Por qué lo vas a ir a linchar? No, yo te digo que... Entonces, capaz no mandás al almacén que queda en la esquina solo a tu hijo, como podrías hacer en otra circunstancia. Yo creo que la discusión siempre puesta en términos de qué harías vos si fuera tu hijo o tu hija, siempre un poco desnaturaliza el tono de la discusión. ¿Por qué? Me parece que la pudre un poco. ¿Por qué? Y aparte sí, pero eso también. Es un tanto efectista. Porque creo que si el criterio es, si esto fuera tu hijo o tu hija y vos estás en pleno momento, nadie puede tomar una decisión seria, objetiva y para todos. ¿Eso no es un cliché? No, al revés. Yo creo que el cliché es decir, si fuera tu hija, ¿qué hacemos? Creo que ese es el cliché más directo. Porque aparte hay una realidad. ¿Alguien piensa distinto o están todos de acuerdo? Seguramente. Yo creo que la ley se hace con la razón y no con la pasión, eso es claro. La ley se hace con la razón. En este momento ya habríamos legislado la pena de muerte. Claro, hace rato, ¿no? Pero no estamos, yo creo que hay un antecedente que nos estamos olvidando, quizás porque la magnitud y lo horrendo de estos crímenes hace que uno se olvide. Pero una discusión bastante parecida a esta se dio hace pocos meses, cuando se planteó y se puso en práctica la existencia de listas negras para entrar a los espectáculos deportivos. Y ahí justamente se contrapesaron, es la misma discusión que esta, exactamente la misma. Porque se contrapesaba, por un lado, el derecho de las personas a ver un espectáculo público y también el derecho a la privacidad, de que sus antecedentes, en fin, se mantengan reservados, y el derecho del espectador y del espectáculo en sí mismo, el espectador a poder gozar del espectáculo sin inconvenientes y del espectáculo que se puede desarrollar con normalidad. ¿Qué fue lo que pasó? Se aprobaron las listas negras. O sea, hay gente que no puede entrar a los espectáculos deportivos. Perdón, ¿se terminó el mundo? ¿Se terminó el mundo? No, incluso en algunos lugares da la impresión de que hasta mejoró la seguridad. Mejoró la seguridad. Los episodios de hace un tiempo ahora se ven menos. Por lo tanto, esta discusión es exactamente la misma. Lo que pasa es que ahora la magnitud de los hechos que la motivan nos hace poner en guardia. Pero es exactamente lo mismo. Por un lado, el derecho del sociópata, del depravado, a que sus antecedentes se resguarden, y el derecho del ciudadano común que si esa persona va a vivir en la esquina de su casa, tener el derecho a saberlo para saber si su hijo puede caminar por la vereda, lo manda solo a hacer el mandado. Son dos derechos. ¿Cuál tiene que prevalecer? ¿Cuál tiene que prevalecer? ¿El derecho del delincuente o el derecho del ciudadano honesto? ¿Ves cómo se polariza? Bien, pero justamente tratar de que no se polarice no es una utopía. Es porque inevitable que no se polarice. Pero esto no es la horda, perdón, pero esto no es la antorcha y la horda, es el derecho del delincuente o el derecho del ciudadano. No es ir con la hoguera, es plantear una cosa racional, totalmente racional. Estamos debatiendo cosas como que me parece como que si no se estuviera haciendo nada, ¿no? Yo quiero recordar que se aprobó en el Senado la ley que trata el tema de la violencia de género y todos los senadores aprobaron por unanimidad un artículo que incluye en el Código Penal que quienes tengan antecedentes por violencia doméstica, abuso y algunos otros delitos están inhabilitados para el ejercicio de la patria potestad, de la tutela, de tenencia de niños, de adopción. No podrán ejercer cargos públicos o privados en la educación o en la salud. Eso se aprobó.
O sea que yo creo que tampoco podemos Podría polarizar las ampliarse cosas. por ahí, si se quiere, ¿no? De hecho, va a ser ley en la medida que se apruebe también en diputados. Pero no sería el registro tan público como plantea Pero en definitiva, otro si tú proyecto. estás a cargo de una educación, de un centro de educación privada, tendrás acceso. O sea que hay determinadas personas que sí van a tener acceso a ese registro. De hecho, se va a tener que crear, porque si no, ¿cómo se va a poder manejar? Hay una realidad de fondo que esto es mucho más plausible, más allá de estar de acuerdo o no, en términos prácticos, que reformar la Constitución. Reformarla implica un proceso importante, tiene que votar toda la ciudadanía, o sea, es complejo. Por lo general se adjunta a un proceso eleccionario nacional, o sea, tiene que esperar hasta 2019. Pero para esto no hay que reformar la Constitución, ya está en la ley. Pero esto no es un registro. Y bueno, ¿cómo no es un registro? O sea, ¿Cómo se no va es a un constituir registro? en un registro, Claro que es un porque en registro. definitiva- Si no, ¿cómo sé dónde están, quién tiene antecedentes? Hay que registrarlo, obvio que Esto es es un una registro. pena de inhabilitación que la opera el Poder Judicial. Y, a ver, esto Pero tiene existe que haber hoy. un registro, doctor Ojeda. Si Ya no, no. ¿cómo sé yo que están apuntados ahí? Pero es que se supone que vos no tenés por qué saber, Claro. a menos que Pero perdón, vos pero- puedas acceder a la esto es una- información de la persona que vas a Esto es contratar. una cosa absurda. ¿Cómo hago para saber si alguien tiene antecedentes si no los pongo en un registro? O sea, vamos a ser racionales un poco. A ver cómo lo explica Ojeda. Son cosas distintas. Es lo mismo que cuando, por ejemplo, alguien no puede acceder a un cargo público porque está inhabilitado porque cometió un delito. Las penas tienen varios formatos, ¿verdad? Todos vemos la cárcel, que es lo que vemos todos los días, pero hay otras cosas. Hay multas Inhabilitaciones, y también hay penas de inhabilitación. La cuestión operativa de cómo se hace la consulta sobre la inhabilitación no hace que exista un registro público en el que uno pueda entrar a buscar por nombre y apellido y ver qué hizo, ¿tá? Eventualmente, las personas que vayan a contratar o querer presentar un currículum en un centro educativo deberán llevar un registro que diga negativo de estar en ese registro, como se hace hoy en día. No nos vamos a ahogar en un cuello de botella mínimamente operativo para decir que esto es un registro cuando claramente no lo es. Porque al final, al simplificar la O sea, discusión... hoy en día no se hace, ¿no? Si no, no estaría manejando Pero un sí taxi creo una que- persona que Evidente. Si lo tiene... pedían para la libertad de chofer y se le daban igual, no se le puede dar a uno que tiene antecedentes, se le daban igual. O sea, esto también es una cosa que se pone por escrito y después si no se cumple no pasa nada. La propia Intendencia dijo que la obligación de presentar los antecedentes penales no funcionaba. O sea, le daban la libreta igual a pesar de que tenía Me parece que hay antecedentes. otra cosa que hay que poner en el centro, que Ojeda lo decía más temprano. Bueno, más allá de estas cuestiones del derecho, que yo creo que son importantes, si nos afiliamos a la teoría de que sí es posible, que es constitucional, que se puede ir más allá de estas cosas que ya se están aprobando a nivel del Parlamento y todos los senadores, aún los que piden el registro también levantaron la mano, podríamos ver cuál sería la efectividad. Porque yo no quiero dejar de recordar que en el caso que nos ha conmovido en estos últimos días, el caso de esta chiquilina Brisa, el autor del homicidio estaba bajo la tutela del Estado. El sábado, Telemundo ayer hacía una nota, me parece que estuvo muy, muy buena, que fue con un conjunto de técnicos que estaba asistiendo a esta persona por orden judicial. El sábado fue a una sesión con psicólogos, psiquiatras y Sí, sí. demás. Bueno, y el lunes hizo lo que hizo. No O sea, estaría trabajando en el taxi. que nos... Por lo pronto, Pero si podría existiera ese acceder- registro, no estaría trabajando en ¿Podría el acceder a taxi. una computadora, por ejemplo? Me pregunto, ¿qué podríamos hacer con ese registro? Porque parece que el registro por sí solo no es una herramienta. Esta persona estaba bajo la tutela ¿Pero no del sería una Estado. ayuda? Por eso vamos a discutir cómo funcionaría ese registro. ¿Qué Verónica, herramienta? conoció a la chica con el taxi, Verónica, conoció a la chica con el taxi y no podía estar manejando un taxi, por favor. A ver, Dale. Alfredo. Las cosas Señores, como por son. favor, Alfredo. Yo me inclino a pensar de que Rizzo tiene razón, que el registro es constitucional, porque si nos vamos a basar en el artículo que tú planteás, es decir, las cárceles, todos los días se está violando la Constitución en forma alevosa y flagrante, porque tenemos 9.000 presos que viven en Sin situación... sentencia. Además, ¿Ah? la mitad está sin sentencia. Está, Ya eso entonces, es- es decir, sí, y me parece que acá hay que ver el tema de la defensa de la ciudadanía. Yo creo que un registro bien manejado, que... Sí, ese es el punto, claro. ¿Quién lo va a manejar? Pero se supone que hacemos algo, vamos a hacerlo bien. Por una vez vamos a hacerlo bien. ¿Tendría Sí. que tener acceso público a ese registro? Yo creo que tendría que tener acceso ilimitado a determinadas instituciones educativas, etcétera, etcétera. Yo creo que sí que tendría que tener acceso. Pero, ¿y qué tal ¿Ah? si el que lo va a contratar no tiene una institución educativa? No sé, lo contrata de cualquier cosa, en Pero un de cualquier ambiente cosa no me cercano a su importa, familia. escúchame. Ah, ¿no te tenés hijos Perdón, y no te importa? pará. Con tu hijo. Estamos hablando el de delivery, que el ¿no te delivery importa? tenga antecedentes, a mí no me importa, desde el punto de vista, vamos a entendernos. Es decir, una cosa ¿No es- te importa si por ahí No. la persona, vos está tu hijo solo y es menor en tu casa y te va, No tengo va el hijos delivery? menores y no están en mi casa. A mí me parece no que eso de vayamos a no lo- acusar el que harías en tu caso No, es me no parece- ponerse en el lugar del cuando suceden los ¿Vos hechos. ¿Me vas a dejar hablar? Hoy estás... Perdón, estoy fatal, perdón. Hoy estás insoportable, Estoy parecés la insoportable. vecina de la ciudad vieja. Perdón. Perdóname. Tenés razón, tenés Es razón. decir, yo creo que hay que hacer un registro, que me parece que está bien que se haga, que tengan acceso a las instituciones educativas, todo lo que sean los cargos
relativos a la salud, por ejemplo, también. Eso es importante, que es un tema que en la ley que se aprobó ahora en el Senado lo incluye. Pero me parece que hay que manejarlo con cierto criterio de cordura. La cuenta libre, de que todo el mundo pueda acceder, porque, entendámonos, estamos estigmatizando un pueblo de cualquier manera. Si mañana dicen que Leo miró a alguien torcido y ya sale como Leo, como que es un violador. Bueno, vamos a aflojar un poquito. Ayer dijiste, yo a estos tipos los quiero estigmatizados. ¿A quién? A los abusadores. ¿Lo dijiste A los tú abusadores ayer? sí. A los abusadores sí, pero no a la gente inocente. Ah, bueno. Vamos a entendernos. Pará, vamos a entender un poquito. Obvio. Pero ¿quién habla de- pero ¿y por qué? Entendámonos. Los abusadores hay que, por supuesto que hay que marcarlo. Y bueno, de eso va el pero si vos registro, haces- no inocentes. El tema es que si vos haces un registro público, puede pasar cualquier cosa, ¿viste? Pueden meter a Registro de cualquiera de condenado cualquier con manera. Alfredo, registro Pero con sería- condenado con sentencia firme. Claro. No cualquiera. Exactamente. No cualquiera. ¿Solo denunciados? No. No, con Imagino, denuncia ¿no? firme, que es lo que dijo Leo. Rizzo. Condenado con denuncia firme. No, a mí lo que me parece es que la norma dice que hay que reeducar, pero no es una condición sine qua non que el preso tenga que estar rehabilitado o reeducado para salir de la cárcel. ¿Estamos de acuerdo, no? No, pero es que esa no es la discusión. Yo creo que, a ver, dice que para eso están las penas. Por eso decimos que las penas perpetuas están prohibidas por Constitución. Porque si yo siempre parto de la base de que lo voy a devolver, o sea, no puedo tener a alguien de por vida. Por eso decimos que la pena perpetua en nuestro caso sería, por lo pronto, chocante con ese artículo. Lo mismo decimos que si el objeto es devolverlo para que pueda reencauzarse, los registros tienden a ser medidas negativas y en contra de eso. Y un registro por determinado tiempo. Lo respondemos Por eso- a la vuelta de la pausa, ¿puede ¿Cómo no? ser? Que tengan un plazo, ese es el planteo. Ya venimos.